Quiero repetir el texto porque es muy importante. Esto fue revelado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos. Escuche la palabra que le fue revelada al profeta Isaías. Que ese pecado no será perdonado hasta que mueran, dijo el Señor de los ejércitos. El pecado, escuche, el pecado nos aparta de Dios, condena nuestra vida por toda la eternidad si no nos arrepentimos delante de nuestro Dios santo y todopoderoso. Puede condenarnos. El pecado provoca enfermedades y muchas otras cosas horribles y desastrosas. Por eso el pecado tiene que ser denunciado. Escuche, tiene que ser denunciado. El pueblo de Dios tiene que ser advertido, porque Dios castiga el pecado. Y si el pecado está en tu vida, te va a alcanzar. A mucha gente se le pregunta y llega a pedir consejo o consuelo o hasta pedir un regaño. Y dice: pastor, yo desobedecí. ¿Pero qué fue lo que hiciste? Pues es que desobedecí. Sí, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿En qué fallaste? Ay, pastor, pues es que desobedecí. Sí, ya me lo dijiste, pero ¿qué fue lo que hiciste? Pues cometí el pecado de la desobediencia. No se atreven a ponerle su nombre, a llamarlo por su nombre, porque a lo mejor suena muy feo. Escuchen, quiero explicarles esto. La desobediencia no es meramente el pecado. Todos desobedecemos a Dios. Pero imagínense ustedes que la desobediencia es como un conducto. ¿Y qué es lo que transporta ese conducto? Eso es lo que se llama pecado. Todos desobedecemos, es decir, la desobediencia es el conducto de nuestros pecados. Imagínense ustedes un tubo de cualquier material, un tubo, y lo que cae dentro de ese tubo. En ese tubo puede haber leche, puede haber refresco, puede haber agua, como se llame, pero si usted me entiende, lo que va dentro, así se llama: leche, agua, refresco, algo líquido, o hasta puede ser algo sucio. Pero ¿cuál es el conducto de todo eso? Es el tubo. Así es esto. La desobediencia es el conducto, que ya de por sí sola es mala la desobediencia. Pero ¿qué es lo que transportamos? ¿Qué es lo que conducimos a través de la desobediencia? Pues eso que conducimos, transportamos o llevamos a través de la desobediencia se llama pecado en cualquiera de sus formas. ¿Qué transporta tu desobediencia? ¿Cuántos pecados transporta tu desobediencia? Espero que haya sido comprendido este ejemplo. La desobediencia es el conducto. No creas que tú vas a recibir mucho cuando solamente dices: pues es que desobedecí. Sí, pero ¿en qué desobedeciste? Pero es que desobedecí, ya le confesé. Pero ¿qué fue lo que hiciste? Pues es que desobedecí. Es desesperante esto. Pero es importante. La desobediencia es el conducto. Todos hemos sido desobedientes y todos hemos desobedecido a Dios. Ese es el conducto. Es como si fuera ese patrón de conducta, una desobediencia. Pero ¿qué es lo que transportamos? Esto es importantísimo. Tenemos que entender esto. Por eso, repito el texto. Esto fue revelado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos, dijo el profeta Isaías. Y el profeta Jeremías dijo palabras muy parecidas. Vean cómo el profeta Isaías dice: me dio lengua de sabios y oído de sabio, porque estuvo en el secreto del Señor.
Oh, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan tremenda. Tenemos un Dios santo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos un Dios santo. La relación de nosotros con Dios, escuchen, no es una relación de ministerio. Es una relación de santidad. Es una relación de integridad, de transparencia, de fidelidad, de sinceridad. Escuche, pueblo de Dios. La relación que nosotros tenemos con el Creador no es una relación ministerial, eso es secundario. Nuestra relación con Dios es una relación de santidad, de obediencia, de consagración, de amor por lo santo, de hablar la palabra pura de Dios, de oír la palabra pura de Dios, de ver la palabra pura de Dios. Esto es un siervo vigilante. Pasión por Dios. No es vanidad, no es vanagloria, no es orgullo, no es soberbia, no es arrogancia. Es amor por la palabra del Eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Es búsqueda, es santidad, es palabra de Dios en tu vida. Esa hambre y sed de justicia tiene que ser saciada. Bendito sea el nombre del Señor. El alma tiene necesidad. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma necesita palabra del Señor. Esto nos hace siervos vigilantes. Esto nos hace estar metidos en el secreto del Altísimo. Para oír su palabra, que nos dé lengua de sabios, no para hablar tonterías, para hablar palabra del Señor, no para escuchar chismes, murmuraciones y quejas, sino para escuchar la palabra santa del Señor. Pero para que esto se logre, tenemos que estar en el secreto del Señor. Escuche esto, escuche, pueblo de Dios, iglesia del Señor, escuchen estas palabras. Mateo 24, versículo 42 y 43, escuche. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado estas palabras? Y no las entendemos, y no porque sean difíciles. No las entendemos porque estamos dormidos. Por eso Jesús dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Escucha en el nombre del Señor. Nunca utiliza la palabra orar. Escucha la palabra velad, velad, velad. ¿Qué significa la palabra velad? Significa cuidar. Significa estar despierto, significa atalayar, estar en la torre vigilando. Escuchen, muchos cristianos confunden la palabra oración con la palabra velad. Están relacionadas, pero no es lo mismo. Jesús está ordenando aquí a velar, a cuidar, a vigilar, a estar despierto. Velad pues. Y aquí lo relaciona con su venida. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Mucha gente lee y dice: si el padre supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría, cuidaría, protegería y no dejaría minar su casa. Y se les pregunta: hermano, ¿y qué significa eso de minar su casa? Ay, hermano, pues es que yo no sé, porque yo no he ido a un instituto. No se trata de instituto, se trata de que estás dormido. Se trata de que no estás en el secreto del Señor. Escucha, la palabra minar viene necesariamente, exclusivamente de un aparato explosivo. Minas, como cuando uno dice: ahí cuidado, hay un campo minado. Da a entender que hay explosivos, hay bombas. Es un campo minado, escucha. ¿Y qué dice este texto? ¿Qué dice?
que si tú supieras a qué hora vendrá el padre de familia, el Señor, tú no dejarías que el enemigo minara tu campo, pusiera explosivos en tu recámara con tu esposa, que ponga explosivos, que ponga minas en tu sala, en tu comedor, en tu iglesia, en tu familia, con tus padres. Tal vez tu familia es un campo minado. Satanás ha minado tu familia, ha minado tu campo. Tal vez Satanás ya minó tu iglesia, tu templo, y por eso cada paso que das explota algo, porque es un campo minado. Eso es lo que significa. Si tú estuvieras despierto, si tú entendieras y estar en el secreto del Señor, no dejarías al enemigo minar tu campo. Cualquier palabra áspera o cualquier palabra de orden y explota a tu esposa, explotan tus hijos, explotan los líderes, explotan los pastores. ¿Por qué? Porque Satanás ha minado su campo, ha minado su templo, ha minado su familia. Escuchen, también la salud puede minarse. Y aquí toma otro sentido esta palabra, como ir en descenso, como disminuir, como que está perdiendo. Y así sucede, viene una disminución de la salud. El cuerpo empieza a sentir que la salud se está minando, se está esfumando. Pero qué importante es esto. Si tú como pastor, como padre de familia, como esposo, como líder, estás dormido, lo más seguro es que Satanás ya minó tu campo. Mateo capítulo 13, versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, ¿cuáles hombres? ¿Tú o yo? Los líderes, los pastores, los ministros, los que cantan, los que danzan. Mientras duermen, dice el versículo, vino su enemigo y sembró, en este caso, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Escuchen, en este caso sembró cizaña, pero la mayoría de los cristianos están viviendo en su casa y en su iglesia en un campo minado.